Andrés siempre pensó que la adultez sería diferente. Creció viendo a su papá salir a las 5 de la mañana y regresar después de que el sol se escondía. Siempre cansado, siempre preocupado, siempre diciendo, así es la vida, hijo. Uno trabaja y paga, y trabaja y paga. No hay más. De niño no entendía esas palabras. De adulto, se convirtieron en su realidad. Sus días empezaban igual, una alarma que sonaba antes del amanecer, un cuerpo que protestaba cada movimiento, y una mente que le repetía que no podía detenerse. Tenía 34 años y la sensación permanente de estar corriendo sin llegar a ninguna parte. Se levantaba, calentaba agua para un café instantáneo, se ponía la misma camiseta desgastada y salía rumbo a la ferretería donde trabajaba desde hacía 8 años. Un empleo que jamás había sido su sueño, pero que pagaba lo necesario para no quedarse completamente en la calle. No era suficiente, pero era lo que tenía. El camino hacia el trabajo siempre era el mismo perro callejero durmiendo bajo el mismo árbol, la misma señora abriendo su tienda, el mismo semáforo dañado que jamás arreglaban. A veces Andrés sentía que vivía en un loop, como si su vida estuviera atrapada entre 4 calles y una rutina que no le daba espacio para respirar. Tenía deudas. Muchas. Una tarjeta de crédito que había usado cuando perdió un empleo temporal. Un préstamo que pidió para reparar el techo de su apartamento después de una tormenta. Un avance de dinero que hizo porque no tenía para el alquiler. Y así, sin darse cuenta, la bola de nieve se fue haciendo más grande. Cada mes pagaba, pero la deuda no bajaba. Parecía eterna. A veces, mientras estaba en la ferretería ordenando estantes, pensaba, ¿qué hice mal? ¿En qué momento se me salió la vida de las manos? Pero no tenía respuesta. El cansancio lo acompañaba incluso cuando no estaba trabajando. Llegaba a casa después de su turno y apenas tenía tiempo para cambiarse la camiseta antes de salir de nuevo para su segunda actividad, hacer entregas en bicicleta. Necesitaba ese dinero extra, aunque fueran 5, 10 o 15 dólares al día. Era lo único que mantenía las luces encendidas y la nevera con algo dentro. La bicicleta era vieja, ruidosa, incómoda. Pero era su aliada. La cuidaba como si fuera un tesoro. Porque en cierto modo, lo era. Sin ella, su vida sería imposible. Había noches donde regresaba tan exhausto que ni siquiera cenaba. Solo se dejaba caer en la cama, aún con la ropa puesta, y cerraba los ojos esperando que el sueño llegara antes que los pensamientos. Pero siempre era lo mismo, la mente no descansaba. Recordatorios de deudas. Avisos del banco. Mensajes de pago pendiente. Llamadas que no quería contestar. Y una pregunta que lo perseguía incluso en sueños. ¿Cuánto más podré vivir así? Un día, mientras estaba en la ferretería, su jefe le pidió cubrir otro turno porque uno de sus compañeros no había llegado. Andrés aceptó sin pensarlo. No porque quisiera, sino porque sabía que necesitaba esas horas extra. Pero mientras estaba ordenando unas cajas en el almacén, sintió un mareo repentino. Tuvo que apoyarse contra la pared para no caer. Su jefe lo vio y dijo, si no puedes con el trabajo, dímelo. Pero Andrés no respondió. ¿Qué iba a decir? Que estaba agotado. Que tenía miedo. Que sentía que su vida se le escapaba entre los dedos. No. Solo respiró hondo y siguió trabajando. Esa noche, después de terminar su segundo turno y bajo una lluvia fina que hacía brillar el asfalto, Andrés estaba pedaleando para entregar una bolsa pequeña de comida. De repente, la cadena de la bicicleta se tensó, hizo un sonido horrible y se rompió. Andrés sintió como el impulso lo hacía tambalear hasta que se detuvo completamente. Se quedó ahí, en medio de la calle, bajo un poste que parpadeaba cada pocos segundos. Mojado. Cansado. Agotado. Miró la cadena rota, lloviendo sobre sus manos heladas, y sintió que algo dentro de él se quebraba también. Se sentó en la acera, dejó la bicicleta a un lado y se cubrió la cara con las manos. No lloró. No podía. Era un cansancio que iba más allá de las lágrimas. Le temblaban las manos, y no sabía si era por el frío o por la frustración. Ese día no ganaría nada. Y lo peor, no tenía cómo reparar la bicicleta. Cuando llegó a casa caminando, con la bicicleta a cuestas, encontró una carta en el suelo, justo debajo de la puerta. El corazón le latió fuerte. La abrió con los dedos mojados, y como si la vida quisiera rematarlo en su peor día, era un aviso del dueño del apartamento. Tiene 3 días para ponerse al día. Si no, deberá desalojar. Andrés dejó caer la carta. Se sentó en la cama.
Y por primera vez en meses, dijo en voz alta: no puedo más. Se acostó sin comer, sin bañarse, sin pensar. Y cuando se despertó, no sabía si quería empezar el día. Pasó la mañana en silencio. Encendió su celular y vio que tenía 3 mensajes del banco. Los ignoró. Luego, por costumbre, abrió una red social. Y ahí, entre videos sin sentido, apareció uno distinto. Un hombre decía: si estás endeudado, si estás cansado, si estás al borde de rendirte, escucha. Yo también estuve ahí. Pero un día algo pequeño cambió mi vida. Andrés casi pasa el video, pero algo lo detuvo. Tal vez la frase. Tal vez la mirada del hombre. Tal vez porque por primera vez, se sintió visto. El video seguía. No necesitas tener dinero para empezar. No necesitas ser experto. Lo único que necesitas es una decisión. Andrés casi pasa el video, pero algo lo detuvo. Tal vez la frase. Tal vez la mirada del hombre. Tal vez porque por primera vez, se sintió visto. El video seguía. No necesitas tener dinero para empezar. No necesitas ser experto. Lo único que necesitas es una decisión. La palabra, decisión, le retumbó en la cabeza. Ese día, Andrés no fue a arreglar la bicicleta. Ese día no salió a trabajar. Ese día se sentó frente a su celular, y empezó a investigar. Estuvo horas saltando de un video a otro, de una explicación a otra. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió sueño, no sintió cansancio, no sintió desesperación. Sintió curiosidad. Sintió esperanza. Siento algo que no recordaba haber sentido. ¿Y si yo también puedo? Leía, escuchaba, anotaba. Falló varias veces. No entendía muchas cosas. Se confundía. Pero siguió. Porque por primera vez, tenía un camino. Esa noche, cuando el sol ya se había ido y las sombras llenaban la habitación, Andrés logró hacer algo que jamás había logrado. Generó su primer ingreso desde casa. Poco. Muy poco. Casi insignificante. Pero para él. Fue un milagro. Se quedó mirando la pantalla, con los ojos abiertos, repitiendo: es real. Es real. No era el dinero. Era lo que significaba. Era la prueba. Era la señal. Era la chispa que necesitaba. La esperanza volvió. Y en ese momento, sin saberlo, Andrés había comenzado a cambiar su vida. Los días siguientes fueron distintos. No porque su vida hubiera cambiado repentinamente, sino porque por primera vez, Andrés se levantaba con una sensación que había olvidado por completo: propósito. No era felicidad todavía, ni éxito, ni estabilidad. Era algo más simple, más sutil, pero mucho más poderoso. Era la sensación de que tal vez, solo tal vez, no estaba destinado a fracasar. El primer ingreso había sido pequeño, sí. Lo suficientemente pequeño como para que cualquiera se riera. Pero para Andrés, ese pequeño número era como una grieta en un muro gigantesco que había estado oprimiéndolo durante años. Una grieta que demostraba que el muro no era invencible. Ese día fue a trabajar a la ferretería y, por primera vez en mucho tiempo, notó cosas que antes ignoraba. Sintió los saludos de sus compañeros, la luz entrando por la ventana, incluso la música que sonaba en la radio. Era como si hubiera estado caminando en blanco y negro y, de repente, su vida hubiera recuperado un poco de color. Su jefe le habló de mala manera como siempre, pero Andrés no se lo tomó tan personal. Como si algo dentro de él hubiera despertado. En su descanso del mediodía, se fue al fondo del almacén para revisar su celular. No tenía nada nuevo, pero aún así se quedó mirando la pantalla, recordando la sensación de la noche anterior. Le temblaban ligeramente las manos, no de miedo, sino de energía. De impulso. Esa misma tarde, cuando salió del turno, caminó hacia la bicicleta dañada. No tenía dinero para repararla, pero la limpió igual. Ajustó los frenos, revisó la cadena rota, y mientras la tocaba con las manos sucias, se dijo a sí mismo: no voy a seguir así. Algo tiene que cambiar. No sabía exactamente cómo ni cuándo, pero por primera vez en años, esa frase no le sonó vacía. Le sonó verdadera. Esa noche no salió a hacer entregas. En vez de eso, se sentó frente a su celular como si fuera la primera vez en la vida que tenía una oportunidad real frente a él. Aprendió. Vio tutoriales. Repitió procesos.
Se equivocó varias veces y tuvo que borrar todo y empezar de nuevo. Pero siguió. A veces la motivación no nace de la fuerza, nace del miedo. Y Andrés estaba cansado del miedo. Cansado de la incertidumbre. Cansado de vivir siempre al borde del colapso. A las 2 de la mañana, casi sin darse cuenta, generó un segundo ingreso pequeño. Y lloró. Sin hacer ruido. Sin sollozos. Pero las lágrimas cayeron. No por el dinero, sino por lo que representaba, por primera vez en mucho tiempo, algo en su vida estaba funcionando. Algo que él controlaba. Algo que él podía construir. Algo que dependía de él. No del jefe. No del banco. No de las circunstancias. No del azar. De él. Los días se convirtieron en semanas. Y Andrés empezó a obsesionarse, pero de una manera positiva. Ya no llegaba a casa para tirarse en la cama y escapar de sus pensamientos. Llegaba con ganas de aprender más. Cada día avanzaba un poco. A veces era un pequeño logro, otras veces un enorme error. Pero avanzaba. Y eso, era completamente nuevo. Su familia empezó a notar un cambio. Su mamá lo llamó un día y le dijo: «Te escucho diferente, hijo. Te escucho más, vivo». Andrés no supo qué responder. No quería contar nada todavía, no porque dudara, sino porque tenía miedo de ilusionarse demasiado pronto. Quería ver resultados antes de abrir la boca. Pero esa noche, después de colgar, pensó: «Tal vez estoy empezando a ser yo». Un sábado por la mañana, después de casi 2 meses de trabajo constante, Andrés recibió una notificación que jamás imaginó ver. Había generado su primer ingreso significativo. No era grande, pero era 10 veces más que los primeros ingresos. 10 veces más que cualquier avance que hubiera hecho antes. Se quedó viendo la cifra en la pantalla durante varios segundos, con el corazón acelerado y la respiración corta. Era real. Todo el esfuerzo estaba funcionando. Algo dentro de él se encendió de forma definitiva. Una convicción nueva, firme, que nunca había sentido. Yo puedo construir otra vida. Ese día no salió a trabajar a la ferretería con la misma actitud de antes. Caminó diferente. Se sintió más ligero. Y por primera vez, no se sintió inferior a nadie. Mientras ordenaba unas cajas, su compañero Luis le dijo: «Oye, se te ve la cara diferente. ¿Pasó algo?». Andrés simplemente sonrió. «Nada, solo estoy intentando mejorar algunas cosas». No tenía necesidad de explicar más. Estaba en su proceso. En su reconstrucción. Las tardes se convirtieron en rituales de aprendizaje. Las noches, en sesiones de enfoque absoluto. Ya no procrastinaba. Ya no se rendía. Ya no dejaba que el cansancio lo controlara. Cada día sentía más fuerza interna, como si finalmente estuviera recuperando las partes del que había abandonado sin darse cuenta. Un día, después de varias semanas acumulando ingresos pequeños pero constantes, Andrés hizo algo que había soñado por años pero que siempre veía imposible. Pagó una de sus deudas grandes de un solo golpe. El sol entraba por la ventana cuando confirmó la transacción. Se quedó sentado en la cama, sin moverse, mientras la luz iluminaba el papel con la notificación de pago. Había soñado con ver esa deuda desaparecer. Había rezado por ese día. Lo había imaginado tantas veces que ahora que estaba frente a él, parecía irreal. Se inclinó hacia adelante, cubrió su rostro con las manos y respiró hondo. Sentía un alivio tan grande que le dolía el pecho. Pero detrás del alivio, había algo más. Orgullo. Por primera vez en su vida adulta, Andrés sintió orgullo de sí mismo. No por lo que tenía, sino por lo que estaba logrando. Por cada noche sin dormir. Por cada hora que había invertido. Por no haberse rendido cuando todo parecía perdido. Ese día fue especial. Pero Andrés sabía que era solo el inicio. Esa misma noche, después de cenar algo simple, se recostó en la cama y miró el techo. No pensaba en deudas. No pensaba en problemas. No pensaba en derrotas. Pensaba en posibilidades. Algo que hacía años no hacía. La vida, de repente, ya no era un callejón cerrado. Era un camino abierto. Difícil, sí. Lleno de trabajo, claro. Pero un camino. Y él caminaba sobre él con firmeza. Cuando cerró los ojos, se dijo algo que nunca se había dicho con convicción. Lo voy a lograr. Por primera vez, lo creyó. Y sin saberlo,
estaba a punto de entrar en la etapa más difícil y más transformadora de su vida. Los días comenzaron a cambiar sin que Andrés se diera cuenta. Al principio eran pequeños detalles, despertaba sin sentir ese peso insoportable en el pecho, podía tomar su café sin que el sabor le recordara la rutina, y cuando salía a la calle, ya no caminaba como si el mundo tuviera las manos puestas sobre sus hombros. Pero pronto, el cambio se hizo más evidente. Ya no evitaba el espejo. Ya no temía abrir los mensajes del banco. Ya no vivía con esa sensación de que algo malo estaba por pasar a cada segundo. Incluso en su trabajo en la ferretería, algo había cambiado. Antes, Andrés veía esos pasillos como una sentencia, estantes viejos, inventarios interminables, jefes que no escuchaban, clientes que siempre se quejaban. Pero ahora, veía esos mismos pasillos con una perspectiva que no conocía. Sabía que no estaría ahí para siempre. La certeza de que ya no era su destino lo hacía sentir más ligero. No porque odiara su empleo, sino porque por primera vez en su vida, sabía que estaba construyendo algo más grande. Una noche, mientras regresaba caminando a casa, la bicicleta seguía sin repararse, aunque ahora no le angustiaba tanto, vio a un joven repartidor en bicicleta pedaleando bajo la lluvia. Lo vio igual que él había estado tantos meses atrás, mojado, cansado, con una bolsa colgando en el manubrio y los hombros caídos por el peso del día. Andrés se detuvo bajo un techo y lo observó pasar. Y algo le golpeó el corazón. Era como verse a sí mismo en el pasado. Y por un segundo, se preguntó: ¿cuántas personas están viviendo lo que yo viví, sin saber que hay otra salida? Ese pensamiento no lo dejó en toda la noche. Cuando llegó a casa, se sentó frente al celular y revisó sus avances. Los ingresos estaban creciendo, no rápido, pero constante. Esa constancia se había convertido en su motor, en su motivación para seguir aprendiendo, seguir mejorando, seguir esforzándose aunque nadie lo viera. Una noche, pasada la medianoche, mientras trabajaba en silencio, escuchó un ruido afuera. Era el dueño del apartamento entrando al edificio. Andrés se quedó quieto, pensando si venía por él, si quería cobrarle algo. Pero no. Solo entró, subió las escaleras y golpeó la puerta del vecino. Andrés respiró hondo. Y ahí fue cuando se dio cuenta. Hacía semanas que no vivía con miedo. Un cambio enorme. Un cambio que no había notado. Pero ahí estaba. Los días laborales se le hacían menos pesados. Incluso su jefe empezó a notarlo. Una tarde, mientras Andrés estaba acomodando unas herramientas, su jefe lo miró y dijo: «Oye, estás más activo últimamente. ¿Te está yendo bien o qué?» Andrés solo sonrió. «Estoy trabajando en algunas cosas aparte». Su jefe resopló: «Trabaja en lo que quieras, solo no aflojes aquí». Pero Andrés ya no se sentía intimidado por él. Ni por ese tono. Ni por ese trabajo. Él ya estaba avanzando hacia otro lugar. Con el paso de las semanas, Andrés empezó a sentir algo que jamás había experimentado: disciplina genuina. No motivación temporal, no ganas pasajeras, sino conciencia de que, aunque no tuviera fuerzas, debía seguir, porque su vida dependía de ello. Un viernes, luego de un turno agotador, Andrés llegó a casa y encontró una pequeña carta deslizada bajo la puerta. Era del banco. La abrió con el corazón acelerado, esperando lo peor. Pero no era un aviso de cobro. No era una amenaza. No era un recordatorio de deuda. Era una confirmación. Su saldo pendiente ha sido actualizado. Deuda en cuenta, $0. Era la segunda deuda grande que liquidaba. Andrés se quedó mirando el papel como si fuera una broma. Lo leyó 3 veces. Lo tocó, lo giró, lo volvió a mirar. No podía creerlo. Era real. Era verdad. Se sentó en la cama y dejó que el papel cayera sobre sus piernas. Una risa salió de su pecho, suave, temblorosa. Una mezcla entre alegría y alivio, entre incredulidad y liberación. Había soñado tantas veces con ese momento. Y ahora estaba ahí, en sus manos. Esa noche no trabajó. No porque estuviera cansado, sino porque quería saborear esa sensación. Quería permitirse respirar. Quería, por primera vez en mucho tiempo, sentirse orgulloso sin prisa, sin preocupaciones persiguiéndolo por detrás. Pero ese descanso emocional fue breve, porque al día siguiente, una nueva realidad lo golpeó. Si podía lograr eso. Podía lograr aún más. La idea no lo asustaba. Lo emocionaba. A partir de ese día, Andrés comenzó a trabajar con una visión diferente.
Ya no era solo sobrevivir. Ya no era solo escapar de las deudas. Ya no era solo resistir. Era construir. Era crecer. Era mejorar. Era prepararse para lo que venía. Mientras más progresaba, más notaba los detalles de su vida que antes ignoraba. El sofá viejo que quería reemplazar, la pintura descascarada en la pared del apartamento, la manera en que su ropa estaba desgastada, antes eran señales de desesperación, de derrota. Ahora eran recordatorios. Vas hacia algo mejor. Incluso empezó a escribir en un cuaderno pequeño, algo que nunca había hecho. Cada noche anotaba. Que había aprendido. Que había fallado. Que podía mejorar. Que había logrado, por mínimo que fuera. Ese cuaderno se convirtió en su brújula. En un espejo donde podía ver su proceso. Y ver ese proceso, aunque lento, aunque imperfecto, le daba más fuerza cada día. Una tarde, mientras esperaba el bus para ir a la ferretería, vio a una mujer hablando por teléfono, angustiada, diciendo que no sabía cómo iba a pagar el alquiler. Eso lo tocó profundamente. Se vio reflejado en ella y sintió una punzada en el pecho. Porque sabía lo que era vivir con miedo, con deudas, con la certeza de que el futuro era una pared sin puertas. Y por un segundo, pensó. Si supiera lo que yo descubrí, ¿cuántas personas podrían salir de ahí también? Ese pensamiento no lo abandonó en todo el día. Y esa noche, mientras trabajaba frente al celular, entendió algo que cambiaría el rumbo de su historia. Había dejado de trabajar solo por necesidad. Había empezado a trabajar por propósito. No era solo salir de deudas. Era cambiar su destino. Y más adelante, el de otros. A mediados de ese mes, Andrés se encontró con algo inesperado. Revisando sus ingresos, vio una cifra que jamás había visto en su cuenta. Se quedó inmóvil, parpadeando. No era una fortuna, pero era más de lo que ganaba en una semana completa de la ferretería. Apretó el celular con las manos. Se levantó de la silla. Caminó de un lado a otro de la habitación. Respiraba rápido, casi como si fuera a llorar. Por primera vez en su vida adulta, sintió claridad. Yo puedo vivir de esto. Y esa frase no era un sueño. Era un plan. Era un camino. Esa noche, con lágrimas contenidas, Andrés apagó la luz, se sentó en la orilla de la cama y se dijo. Lo peor ya pasó, y lo mejor está por venir. Lo creyó. Lo sintió. Y sin saberlo, estaba entrando en el capítulo más grande de su transformación. Con el paso de los meses, la vida de Andrés ya no se parecía en nada a aquella que tenía cuando todo empezó. Todavía vivía en el mismo apartamento pequeño, todavía tenía los mismos muebles viejos, todavía usaba ropa sencilla y gastada, pero por dentro, era otra persona. Y eso, aunque no se viera desde afuera, lo cambiaba todo. Su mente era distinta. Su energía era distinta. Su mirada era distinta. Había recuperado algo que creía perdido, la esperanza de que su vida podía ser mejor. Llegó un momento en el que su rutina dejó de ser un castigo. Antes, cada día era una repetición de dolores, preocupaciones, cansancio y miedo. Ahora, cada día era una oportunidad. No siempre era fácil, no siempre fluía, no siempre tenía ganas, pero tenía propósito. Y cuando el propósito aparece, la vida cambia su ritmo. Un domingo por la mañana, Andrés decidió limpiar su casa como no lo hacía desde hacía mucho tiempo. Abrió las ventanas, dejó que entrara el sol, puso música suave y comenzó a ordenar. Mientras levantaba cosas del suelo, encontró la cadena rota de la bicicleta, dentro de una bolsa que había dejado olvidada. La tomó en las manos y la observó por varios segundos. Era increíble pensar que esa cadena, ese momento exacto en el que se rompió bajo la lluvia mientras él se rendía por dentro, había sido el inicio de todo. A veces la vida te empuja al límite para obligarte a cambiar. Para que tomes esa decisión que nunca tomarías si estuvieras cómodo. Para que veas que puedes salir de un lugar donde jurabas que estabas atrapado para siempre. Andrés sonrió con una mezcla de nostalgia y gratitud. Guardó la cadena de nuevo y siguió limpiando. Ese mismo día, mientras revisaba sus notas en el cuaderno, se dio cuenta de algo que lo hizo detenerse. Había pasado de escribir frases como: no puedo más. No sé qué hacer. No hay salida. A escribir cosas como: hoy avancé. Estoy aprendiendo. Voy a lograrlo. Lo estoy haciendo. Ese cuaderno era un mapa perfecto de su transformación. Pero lo más importante estaba por venir. Un día, al llegar a la ferretería, su jefe lo llamó a la oficina.
Andrés sintió ese viejo reflejo del miedo queriendo volver, pero esta vez algo más fuerte lo mantuvo en calma. El jefe lo miró serio y le dijo: he notado que estás distraído últimamente, que ya no estás tan metido en el trabajo. Hubo un silencio breve. Mira, no quiero despedirte, eres buen trabajador. Pero necesito gente que esté aquí al 100%. Andrés respiró hondo. Antes, eso lo habría destruido. Antes, se habría sentido pequeño, preocupado, derrotado. Pero ahora lo vio desde otra perspectiva. Lo entiendo, respondió Andrés con tranquilidad. Y creo que también es momento de que yo siga adelante. Su jefe se quedó sorprendido. ¿Cómo así? ¿Vas a renunciar? Andrés asintió. Por primera vez en su vida. Sin miedo. Sin temblores. Sin dudar. Sí. Voy a renunciar. Había soñado con ese momento durante años, pero nunca creyó que llegaría de esa manera, con calma, con paz, con dignidad. Salió de la oficina, tomó sus cosas y caminó hacia la puerta principal de la ferretería. Mientras cruzaba ese marco, sintió algo que jamás había sentido: libertad. No porque tuviera todo resuelto, sino porque sabía que estaba listo para seguir creciendo. Ese día, terminó su turno temprano. Y por primera vez en mucho tiempo, caminó sin prisa. Mientras regresaba a casa, el mundo parecía más grande. Los árboles más verdes, el viento más fresco, el cielo más amplio. No sabía cómo explicarlo, pero era como si el futuro al fin tuviera espacio para él. Y entonces ocurrió algo que nunca olvidaría. Cerca de su edificio, vio a un joven sentado en la acera, con una bicicleta dañada al lado, igual que el meses atrás. El chico tenía la cabeza baja, la ropa mojada por la lluvia, y esa expresión que Andrés conocía demasiado bien: desesperación, cansancio, rendición. Andrés se acercó despacio. No quería asustarlo, ni parecer invasivo. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. El joven levantó la mirada, sorprendido. Sí, bueno, no. La verdad, no sé qué hacer. Andrés se vio reflejado en él con una claridad dolorosa. Era como mirarse en un espejo del pasado. Se sentó a su lado. No para darle un discurso, ni para contarle su vida completa, sino para decirle algo sencillo, algo que a él le habría gustado escuchar cuando estaba en ese mismo lugar. No estás solo. Y aunque parezca imposible, esto no es el final de tu historia. El chico lo miró con los ojos llenos de cansancio. A veces la vida te rompe algo, continuó Andrés, no para destruirte, sino para que empieces a moverte hacia donde realmente tienes que ir. El joven bajó la mirada a su bicicleta rota. Andrés puso una mano en su hombro y agregó: no te rindas. Tu vida puede cambiar más rápido de lo que crees. El joven asintió con los ojos brillosos. No sabía quién era Andrés. No sabía lo que había vivido. Pero esas palabras le llegaron. Al subir al apartamento, Andrés sintió algo en el pecho que nunca había sentido: propósito. Un propósito más grande que él mismo. Esa noche, mientras revisaba sus ingresos, vio un número que jamás en su vida habría imaginado. Había generado lo equivalente a todo un mes de trabajo en la ferretería, en un solo día. Se quedó inmóvil, mirando la pantalla, sintiendo como su corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse. No se lo esperaba. No lo había imaginado tan pronto. Pero ahí estaba. Un día. Un solo día. Había superado todo lo que ganó en semanas enteras trabajando sin descanso, mojado en bicicleta, cargando cajas pesadas, viviendo endeudado. Lloró. Esta vez sí lloró. Lloró de alivio. De gratitud. De sorpresa. De orgullo. No por el dinero, sino por lo que representaba. Era la prueba definitiva de que había logrado cambiar su vida por completo. Lo peor había quedado atrás. Y lo mejor apenas comenzaba. Andrés apagó la luz, se sentó en la orilla de la cama y dejó que el silencio lo envolviera. No tenía miedo. No tenía dudas. No tenía esa sensación constante de fracaso. Por primera vez, se sintió ganador. No por un día, no por un ingreso, sino porque recuperó su vida. Y mientras respiraba hondo, con una sonrisa cansada pero auténtica, pensó: si yo pude, cualquiera puede. Si tú estás escuchando esta historia, recuerda esto. El cansancio no te define. La deuda no te define. Tu pasado no te define.
Lo que te define es lo que decides hacer hoy. Y si Andrés pudo levantarse desde lo más profundo, tú también puedes. Si esta historia te movió, apoya este canal. Comenta que estás listo para cambiar tu vida. Y sigue escuchando estos mensajes, porque estamos construyendo un camino juntos. Lo mejor todavía está por llegar. Para Andrés. Y para ti también.